Muy buenas a todos, yo soy Samuel López y en el vídeo de hoy vamos a hablar del afrontamiento de la pérdida y del proceso de duelo. Comenzamos. Aquí tenemos el índice de asuntos que vamos a tocar en esta presentación. Vamos a iniciar con una introducción acerca de la pérdida y del duelo. Veremos también las principales situaciones que nos provocan estrés en nuestras vidas, si bien no todas ellas nos podrían provocar un proceso de duelo, como veremos luego. Después enumeraremos y explicaremos las etapas de dicho duelo, para posteriormente exponer estrategias para el afrontamiento de la pérdida. Además, debemos hacer mención al duelo cuando éste se complica o alarga demasiado, es decir, el duelo patológico. Continuaremos recomendando y comentando un vídeo sobre el tema que nos ocupa hoy y acabaremos exponiendo algunas conclusiones sobre los procesos de duelo y afrontamiento. Pasamos a introducir y definir el concepto de duelo. Este es el proceso psicológico al cual nos tenemos que enfrentar tras sufrir alguna pérdida. No se produce solamente ante la pérdida de un ser querido o muerte de un ser querido, si bien suele ser la situación que provoca más comúnmente el proceso de duelo, sino que también puede suceder tras perder un puesto de trabajo, sufrir una ruptura traumática o realizar una mudanza, cambio de domicilio o de localidad, o incluso de país, por poner algunos ejemplos que generan alto estrés. Podemos mencionar también en esta diapositiva brevemente que la manifestación externa del duelo, cuando se produce debido al fallecimiento de un ser querido, es lo que se conoce como luto, que es su expresión más o menos formal y cultural. La intensidad y las características del duelo pueden variar según las particularidades de la pérdida, como son el apego con el objeto o persona desaparecida. Si era algo o alguien muy cercano a nosotros, es probable que el duelo sea más intenso que si esa persona, por ejemplo, era un familiar lejano o un antiguo amigo. La naturaleza de la pérdida. Nos impacta más si es una pérdida traumática, inesperada y o repentina, que si es algo que de alguna manera vemos o veíamos venir. Forma de ser. Hay personas más emocionales o con procesos o mecanismos psicológicos distintos a otras, por lo que, poniendo por caso, dos personas con el mismo apego con la persona fallecida pueden experimentar dos procesos de duelo completamente diferentes, con ritmos o fases distintos. Por último, acerca de la historia previa, podemos decir que el bagaje personal también influye en el duelo. Una persona que ha sufrido ya, por desgracia, varias pérdidas importantes puede tener más herramientas o experiencia para afrontar un nuevo proceso de duelo que alguien que sufre su primera pérdida vital importante. Antes de entrar a explicar las fases del duelo, vamos a enumerar las situaciones vitales que nos suelen generar más estrés. Estas situaciones están ordenadas de mayor a menor capacidad de estrés, siendo, por tanto, la número 1 más estresante que la número 10 o que la número 15, por ejemplo. Aquí veis las 20 primeras, pero también mencionaremos otras que no aparecen aquí reflejadas. Podemos empezar mencionando el fallecimiento del cónyuge como suceso muy estresante, un divorcio o separación, una sentencia de privación de libertad, por ejemplo, entrar en prisión. También la muerte de un familiar cercano, contraer una enfermedad o estar afectado por una incapacidad, ambas graves. Casarse, perder nuestro puesto de trabajo, acometer una reconciliación de pareja, llegar a la edad de jubilación, la enfermedad de un pariente próximo, quedarse embarazada, sufrir problemas sexuales, la llegada de un nuevo miembro a la familia,
ya sea un hijo biológico, adoptivo o una mascota. Cambios en nuestras condiciones económicas o laborales importantes. El fallecimiento de un amigo íntimo. Un cambio de empleo. Una discusión fuerte o significativa con nuestra pareja. Solicitar una hipoteca o préstamo. O el abandono del hogar familiar de un hijo o hija. Como decíamos antes, aunque no aparezcan aquí, podemos nombrar otros estresores como tener problemas con la ley, que nuestra pareja comience a trabajar o se quede en paro, un cambio de residencia, tener problemas de sueño o un cambio en los hábitos alimenticios como podría ser una dieta, iniciar una dieta. De todas maneras, debemos distinguir entre situaciones estresantes y situaciones que podrían provocar un proceso de duelo. Por ejemplo, la muerte de la pareja, de un familiar cercano o de un amigo íntimo provocarían un duelo, igual que podría producirlo un divorcio, una separación, la jubilación o perder el trabajo, tener una incapacidad grave o permanente e incluso el abandono del domicilio familiar del hijo o la hija, ya que implica lo que se conoce como el síndrome del nido vacío, que no es más que un proceso de duelo por la persona, en este caso hijo o hija, que ya no está presente en nuestro día a día. Por contra, contraer matrimonio o acoger a un nuevo miembro en la familia difícilmente van a producir un duelo. Se trata, por tanto, de tener claro que experimentamos duelo no solo tras fallecimientos de seres queridos, sino también tras finalizar una etapa e iniciar otra, como podría ser la jubilación, o dejar de contar con personas en nuestra vida diaria, como sería una ruptura sentimental o la emancipación de un hijo o hija. Se considera que existen 5 etapas del duelo, que son: la primera suele ser la negociación. En esta fase nos resistimos a asumir que acabamos de sufrir una pérdida. Se suelen decir típicas frases como esto no puede ser verdad o esto debe ser una broma. La segunda fase suele ser el enfado o la ira. Se produce un disgusto por no haber podido evitar esa pérdida. Buscamos motivos o causas que justifiquen lo que ha pasado y además experimentamos un sentimiento de culpabilidad. También se puede llegar a atribuir la responsabilidad de la pérdida a una tercera persona. La tercera etapa es la negociación. Se trata de dialogar con nosotros mismos o con nuestro entorno, entendiendo paulatinamente las particularidades de la pérdida. Buscamos incluso soluciones o formas de revertir la situación, aunque eso sea imposible. No es lo mismo pensar qué podemos cambiar para retomar una relación de pareja que si la pérdida que hemos sufrido ha sido un fallecimiento. La cuarta etapa se conoce como la del miedo o depresión. En ella empezamos a contactar con las implicaciones emocionales de la ausencia, manifestándose esto mediante tristeza, pena, nostalgia, tendencia al aislamiento social y pérdida de interés por el día a día. Se pueden llegar a sufrir episodios depresivos que deberían superarse con el paso del tiempo. Aunque se suele nombrar a esta fase como depresión, se la puede llamar pena o tristeza mejor, para que no tenga esa connotación de que es algo patológico o desadaptativo. Al final, solo llorando la pérdida podemos iniciar el camino para sobreponernos a ella. La quinta y última etapa es la de la aceptación. Supone alcanzar un estado de calma asociado a la comprensión de que la muerte y otras pérdidas o tragedias son inevitables y siempre están presentes en la vida humana. Es la metáfora de la herida que va cicatrizando, lo cual no implica olvidar, sino poder vivir con ello. Pasamos ahora a mencionar distintas estrategias de afrontamiento.
Una de ellas es hablar sobre nuestra pérdida, con amigos y allegados, para llegar a entender qué ha ocurrido y recordar a esa persona o los momentos buenos de la situación que se ha desvanecido. Además, negar que esa pérdida ha tenido lugar nos puede conducir fácilmente al aislamiento social y contrariar o molestar a las personas que conforman nuestra red de apoyo, las cuales son fundamentales para nuestra recuperación eficaz. Debemos aceptar y tolerar nuestros sentimientos. Después de una tragedia personal, es normal sentir tristeza, ira, rabia, frustración e incluso un agotamiento. Tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, pero también a nuestros seres queridos. Comer de forma sana, hacer deporte y descansar bien y durante las horas necesarias nos ayudará a ir superando el duelo. Otra estrategia sería ayudar o escuchar a otras personas que estén también sufriendo por una pérdida. Además de hacer sentir bien o reconfortar a la otra persona, nos sentiremos mejor nosotros mismos. Compartir anécdotas puede ser una buena estrategia. Si es una persona lo que hemos perdido, recordarla. Y si es una situación o relación pasada, rememorar los buenos momentos de la misma. La mejor forma de llevar a cabo un recuerdo depende de nosotros y de las características de la persona o cosa perdida. Por ejemplo, podemos colgar una foto de algún buen momento que viviésemos con esa persona, ponerle su nombre a nuestro bebé o nueva mascota, o mandar una esquela u homenaje al periódico de nuestra localidad. Es importante mencionar lo que se conoce como duelo patológico. El duelo habitual, tras una pérdida importante, se considera que dura o suele durar entre 6 meses y un año. Si este se perpetúa mucho en el tiempo o los síntomas se convierten en algo difícil de superar o manejar, sería altamente recomendable acudir a un profesional de la salud o terapeuta, que nos guíe y nos dé pautas y herramientas para lidiar mejor con la situación y aprender a ser más resilientes. Por ejemplo, si el duelo nos ha hecho detener o suspender nuestra vida laboral, social o académica durante mucho tiempo, o si una persona se ha quedado encallada en una de las fases del duelo, como pudiera ser el enfado o la tristeza, y no avanza, lo cual es algo que suele ocurrir, o también caer en adicciones como el alcohol u otras drogas o incluso experimentar tendencias suicidas, estas son clarísimas razones para ponernos en manos de un psicólogo, sin tener miedo al qué dirán. Ahora recomendamos y comentamos un vídeo acerca del proceso de duelo. El enlace del mismo es el que veis dentro del recuadro verde. El vídeo dura exactamente 2 minutos y medio y para encontrarlo debemos buscar en YouTube "Afrontar el duelo" o "Cómo afrontar el duelo y la pérdida" y nos debería aparecer como primer resultado. En el vídeo se nos dice que no debemos enmascarar o esconder las emociones y sentimientos que surgen tras la pérdida. No debemos tragárnoslos, sino dejarlos salir, ya que es completamente normal que así ocurra. Además, se nos dan una serie de consejos para el afrontamiento del duelo, varios de los cuales ya hemos comentado, como son evitar las adicciones como podrían ser el alcohol, las drogas, fármacos, etc., cuidar nuestra salud, no aislarnos socialmente, dejar que nuestros allegados nos cuiden en esos momentos o tiempos complicados, buscar distracciones y ocio, emprender nuevos retos o empezar a aprender algo nuevo que nos guste. En el vídeo, por ejemplo, se menciona la ebanistería, de manera que la distracción evite que redundemos en pensamientos negativos. Restablecer nuestra rutina, lo cual puede que nos lleve un tiempo, pero nos ayudará a reducir el estrés, la ansiedad y la sensación de desesperanza. Fomentar emociones positivas, buscar cosas o tareas que nos hagan reír o sentir bien, con la intención de equilibrar nuestros sentimientos y emociones. Y por último, ser conscientes de que podemos y nos adaptaremos
o superaremos la pérdida, ya que estamos programados genéticamente para sobrevivir. También se menciona que cada persona vive el duelo de una manera y que podemos acudir a profesionales si necesitamos ayuda con nuestro proceso. Con respecto a las conclusiones, lo primero es decir que el duelo es un proceso normal tras una pérdida o tragedia. Lo extraño sería sentir indiferencia tras experimentar ese tipo de situación traumática. También comentar que no en todas las personas se producen todas las fases, ni siquiera en el mismo orden o intensidad. Por poner el caso, una persona podría tener una fase de negación muy intensa o pronunciada, mientras que el resto de etapas las superaría rápidamente. Así como otra persona, por ejemplo, podría no llegar a pasar por la etapa de negociación porque asimila que la pérdida no tiene vuelta atrás. Por lo tanto, podría tener un duelo de 4 etapas en lugar de 5. U otro individuo podría pasar por la fase de ira antes que por la de negación. Sea como sea, todos y todas requerimos de un tiempo para digerir y adaptarnos a las nuevas circunstancias, intentando que el duelo siga su camino natural y no se convierta en nuestro compañero de vida durante más tiempo del necesario. Pues aquí termina el vídeo de esta semana sobre el duelo y el afrontamiento de la pérdida. Deseo que lo encontréis interesante y didáctico y que podáis aplicar estas estrategias que se han comentado hoy si algún día, por desgracia, las necesitáis. Nosotros nos encontramos en futuras presentaciones sobre otras temáticas. Muchas gracias a todos y un saludo.